Hoy hablaremos de la política exterior de México después de la independencia. ¿Qué es lo que veremos? Veremos los objetivos de política exterior del Estado mexicano después de su independencia, el contexto internacional del siglo XIX, las grandes potencias de Europa y la independencia de Estados Unidos, el pensamiento ideológico de Estados Unidos para el continente americano, el contexto interno mexicano, los liberales versus los conservadores, el reconocimiento internacional del Estado mexicano por parte de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, el Vaticano y España. Y por último, la participación mexicana en el desarrollo del hispanoamericanismo. Entonces vamos a hablar de la unidad 2 de México y su política exterior, ¿no? De primera instancia, nuestro recuento histórico comienza desde la independencia de México, ¿no? La clase pasada ya habíamos comentado que cuando México recién se independiza, pues de primera instancia tiene unos objetivos muy particulares con respecto a su política exterior. En ese sentido, pues bueno, hablamos de varios factores, pero de primera instancia, lo que platicamos la clase pasada fue que México nace como un país con una deuda bastante alta. Para empezar, pues bueno, los costes de la guerra, ¿no? A raíz de la independencia, definitivamente, pues genera una afectación importante en la economía del país, ¿no? Por un lado. Por otro lado, pues evidentemente esta interacción que teníamos con España, siendo la Nueva España y ahora separados, pues bueno, también generó pues, compromisos económicos, ¿no? Entonces, de primera instancia, pues bueno, esa va a ser la preocupación principal de México, ¿no? El tema económico y cómo lo subsana, pues en la búsqueda de préstamos. Pero hay un pequeño problema a la hora de buscar préstamos. Este problema radica en el reconocimiento de México como Estado-nación. Entonces, México, al no estar reconocido por, pues en general, por todos los estados, sobre todo hablando de las grandes potencias, ¿no? Pues evidentemente el tema de los préstamos sería una limitación. Entonces, el objetivo principal se traslada en primera instancia a obtener el reconocimiento de los países del escenario internacional de aquel entonces, ¿no? Entonces, pues bueno, hablando de potencias, pues identificamos a España, identificamos a Francia, identificamos a Inglaterra. Esos tres países, digamos, se vuelven como el objetivo principal de reconocimiento para el Estado mexicano. Entonces, pues vemos cuatro puntos principales del Estado mexicano. Primero, consolidar la independencia a través del reconocimiento, ¿no? Esto, por otro lado, nos resultaría como ser reconocido y aceptado formalmente como miembro de la comunidad internacional, buscar el respeto al territorio y a la soberanía nacional y mejorar las condiciones económicas. Entonces, pues bueno, la política exterior de este país recién nacido, pues va a trabajar, ¿no? En función de esos cuatro elementos para, pues, ejercer, ¿vale? Ok, entonces, pues bueno, ya nace el Estado mexicano, ya tiene bien identificados cuáles son los elementos que son parte del interés nacional bajo ese contexto. Y en 1821 nace la Comisión de Relaciones Exteriores por la Junta Gubernativa del Imperio Mexicano. ¿Vale? 1821, Comisión de Relaciones Exteriores por la Junta Gubernamental del Imperio Mexicano. Bien, de manera general estaba compuesta por Juan Francisco de Azcárate y José Sánchez Enciso. Entonces, pues bueno, esta Junta Gubernativa del Imperio Mexicano pues genera, ¿no? El programa de política internacional, dividiendo las relaciones exteriores en cuatro puntos, ¿sale? Es decir, todas las temáticas que revisamos, ¿no? Bueno, no todas las temáticas, sino los objetivos parte del interés nacional, se van a clasificar en cuatro elementos principales por su naturaleza, es decir, pues va a ser importante por su naturaleza, más tema de relación con los estados, sobre todo naciones limítrofes, ¿no? Eh, Se identifica que es necesario poblar al norte del país precisamente para poder limitar de alguna manera, ¿no? Pues esta potencial invasión por parte de Estados Unidos, ¿sale?
También se clasificaron estos objetivos por temas de dependencia, ¿sale? ¿Cuál puede ser un ejemplo de temas de dependencia? Pues al final del día el tema de los préstamos, ¿no? Entonces, pues bueno, evidentemente pues no nos íbamos a acercar a otros países recién independizados, ¿no? Porque pues tenían un contexto bastante similar al de nosotros. Entonces, pues lo real, ¿no? Digamos, la forma más óptima, ¿no? Para poder eh, subsanar, ¿no? Esta carencia económica, pues al final del día iba a ser pues a través de las potencias, ¿vale? Otro de los ejes es por necesidad, pues, términos de necesidad, pues también va mucho de la mano, ¿no? Con este tema de los préstamos, con este tema de poder, este, pues generar relaciones que al final del día también pues permitan al Estado mexicano pues ser reconocido de primera instancia, ¿no? Y por cuestiones políticas. Un poquito para hablar del contexto internacional, pues identificamos el fin de la Guerra de los 7 años, ¿no? Evidentemente, el continente europeo, la independencia de Estados Unidos, ¿no? Obviamente, varios años antes, ¿no? En en 1776, ¿vale? La Revolución Francesa, ¿no? Donde por primera vez en Francia, pues bueno, se derroca la monarquía a través de la revolución y después aparece Napoleón, ¿no? Tiempo después, ¿vale? Y justamente las invasiones napoleónicas, como ya hemos comentado, y el Tratado de Adams-Onis, que ahorita vamos a desarrollar un poquito más. El Tratado de París de 1763, ¿no? Pues bueno, es el que le da fin a la Guerra de los 7 años. Francia pierde Canadá, España pierde Cuba, ¿sale? Inglaterra, al terminar la Guerra de los 7 años, endeudado, implementa alza de impuestos y mayor control sobre sus colonias, sobre Estados Unidos. Estamos haciendo un poquito la recapitulación este, de la independencia de Estados Unidos, que pues bueno, tiene ciertos paralelismos con la nuestra, ¿no? Entonces, pues bueno, justamente estos conflictos en Europa, pues lo que hacen es obligar a las grandes potencias pues a exigir y a demandar pues más recursos de sus colonias, ¿no? Entonces, pues así es como se empieza a perfilar la guerra de independencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues bueno, seguramente ustedes identifican la fiesta del té de Boston, justamente es cuando pues el té, ¿no? Se tira al mar, ¿no? En señal de protesta ante la corona inglesa por parte de, de las 13 colonias, ¿no? Y ahí es cuando comienza el movimiento, ¿sale? Las 13 colonias, obviamente, pues pidieron ayuda a Francia para oficializar su independencia. El 4 de julio de 1776, justamente, Inglaterra reconoce a Estados Unidos en 1782. En 1783 cede Senegal, Trinidad y Tobago, Florida a España, Inglaterra, ¿sale? El Tratado de San Ildefonso en 1800, pues España le da Luisiana a Francia, ¿no? Napoleón vende Estados Unidos en 1803, justamente Luisiana, posteriormente, ¿no? Luego existe esta invasión de Napoleón a España en 1808 y Estados Unidos pues ya ocupa Florida en 1810. En 1812 los españoles convienen en Cádiz establecer una monarquía constitucional con Fernando VII, figura que vamos a estar pues identificando a lo largo de este periodo. En 1815 se buscó revisar el tema de las fronteras mutuas, es decir, Nueva España, ¿no? En este caso Estados Unidos ya independiente. Y pues bueno, John Quincy Adams, parte de Estados Unidos, pues a través de él, ¿no? Después Estados Unidos pues invade Florida, quedamos que en 1808, ¿no? Y esto obliga a España a vender el territorio disputado a través del Tratado Adams-Onis, ¿sale? En 1819, el 22 de febrero. Entonces, pues bueno, ya con esto Estados Unidos ya tiene salida al Pacífico. 1815, Rusia forma la Santa Alianza con Prusia y Austria. Más tarde entra Francia. El propósito era salvaguardar el principio de monarquía absoluta, ¿no? Ya vimos que la Revolución Francesa de alguna manera, pues fue este movimiento, de cierta manera burgués, ¿no? Para, pues, limitar los poderes de la corona, ¿no? Y es más, erradicarla, ¿no? Para que se viviera en un tipo de administración distinta del Estado, ¿no? Fuera de la monarquía, ¿no?
que es lo que ya conoceríamos como, pues bueno, una facción liberal, ¿vale? Este, evidentemente la Santa Alianza pues está en contra de las ideas liberales y lo que busca es recuperar los territorios coloniales perdidos. Entonces es muy importante que identifiquemos a Fernando VII también, porque va a tener justamente esta inercia, ¿no? De también querer recuperar los territorios perdidos. ¿Qué sucede en Estados Unidos que debemos de tomar en cuenta? Pues el destino manifiesto, ¿no? Este conjunto de ideas que al final le otorgan a Estados Unidos, por el mismo Estados Unidos, la idea de este Estado-nación salvador y protector de la humanidad, ¿no? Por otro lado, pues también tenemos la doctrina Monroe, que es América para los americanos, que va a jugar un papel bastante interesante en la intervención de Estados Unidos con respecto a los conflictos que llega a tener Latinoamérica con las grandes potencias, ¿no? Básicamente la doctrina Monroe fue lo que generó que Estados Unidos tratara de pintar una línea, ¿no? Entre el grado de participación e intervención que pudieran tener las naciones europeas sobre su zona de influencia, que ya estaba bien identificada por parte de ellos, ¿sale? Y también pues la parte de la logia de York, que es la logia de la facción liberal, ¿sale? Yo les platicaba que pues bueno, los masones me llamarían profano, ¿no? Es decir, yo no pertenezco a ninguna logia. Sin embargo, pues para términos de la clase hay que identificar que la parte de la masonería pues también tuvo una influencia, ¿no? En el desarrollo de ciertas ideas liberales y conservadoras. Haciendo un recap muy cortito de la masonería, pues bueno, fue un grupo que empezó por ahí de la Edad Media, ¿no? Un grupo de arquitectos en Francia que se juntaba para discutir temas sociales, políticos, económicos, ¿no? Y que pues bueno, fue creciendo, desarrollaron sus propios rituales, ¿no? Este, ciertas condiciones para poder entrar, ¿no? Ya con la evolución del pensamiento, digamos, ¿no? Y casi la salida de la monarquía, ¿no? Y esta nueva línea liberal de pensamiento, ¿no? De república más que de monarquía, pues bueno, también existe esta división entre las logias. Tenemos la logia yorquina, que sería la logia liberal, que pues, fue la que predominó en Estados Unidos, ¿no? Y la logia conservadora, que pues bueno, evidentemente pues tenía mayor presencia en Europa, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias, gracias, digamos, a este desarrollo o a este grupo, pues, no diría secreto, ¿no? Pero este segmento social, pues es como se empieza a introducir la idea liberal para México, ¿no? Hablábamos que internamente, perdón, hablamos que internamente teníamos estas dos facciones, liberales y conservadoras, ¿no? En pugna constante, ¿no? Por el poder del país, ¿no? Y pues justamente esta relación con Estados Unidos pues permite un poquito de desarrollo para la parte liberal basado en el modelo de pensamiento de la logia yorquina. Pues de manera interna también hay que tomar en cuenta estas divisiones ideológicas, estas divisiones sociales posteriores a la independencia. Hablábamos de dos grupos, ¿no? O de dos ideologías contrarias, ¿no? Que debieron de convivir a lo largo de la historia de México, ¿no? Desde sus inicios, que pues sería la facción liberal y la facción conservadora. ¿Qué defendían cada uno? Pues bueno, de cierta manera la facción liberal pues tenía más ideas, pues no diría yo tanto democráticas, pero al final del día de no caer, ¿no? En las viejas prácticas, en los viejos modelos, ¿no? De administración estatal que pues tenía la corona española, ¿no? Y por otro lado, los conservadores, pues lo que querían era tener un imperio, ¿no? El imperio mexicano. Y sí, tuvimos varios imperios, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces, pues bueno, esa pugna entre estas dos facciones, pues generó, pues una inestabilidad interna, ¿no? Bastante considerable que no permitía poder consolidar la estructura administrativa, ¿no? La gestión del Estado-Nación. Entonces, pues realmente no era un escenario sencillo para un país pues recién independizado, ¿no? Bien, ¿qué otro elemento interno podemos rescatar? Pues la desigualdad, ya habíamos comentado un poco. Eh, esta variedad de grupos sociales, ¿no? Derivados de cuestiones raciales, toda la mezcolanza, ¿no? La parte indígena, la parte mulata, la parte negra, la parte mestiza, ¿no? Los criollos principalmente que, pues al final fueron los que, pues expusieron, ¿no? Su inconformidad antes de la independencia por no poder tener esta intervención, ¿no? En las decisiones del Estado mexicano.
bueno, siendo Nueva España, ¿no? Entonces, al no ser parte de, pues bueno, se emancipan, ¿no? Se coordinan con el pueblo para generar lo que conocemos como la independencia. Entonces, pues bueno, independientemente de ser un país independiente, pues la desigualdad social evidentemente no desapareció, no desapareció para nada, solamente digamos que el poder se trasladó de los españoles a los españoles mexicanos de cierta manera. El reconocimiento de Estados Unidos como parte, ¿no?, de estos ejes. Y pues nosotros empezamos un acercamiento con ellos el 12 de diciembre de 1822 a través de José Manuel Zocoya, ¿sale? Por parte de Estados Unidos, pues el representante, pues John Quincy Adams. En aquel entonces quien estaba de presidente era James Monroe en Estados Unidos y hubo un tratado comercial el 5 de abril. Entonces, pues bueno, este tratado, ¿no?, es decir, la relación, digamos, la búsqueda del reconocimiento se da en 1822, pero hasta que se firma un tratado, digamos, ahí es donde se da un reconocimiento pues tácito, ¿no? Porque pues no haces un tratado con quien no es un estado, naturalmente, ¿sale? Se da el 5 de abril de 1832, 10 años después, ¿sale? ¿De qué versaba el tratado? Pues era un tratado comercial de amistad y negociación, ¿sale? Con Jackson Andrew y con el representante Anthony Bottom, ¿sale? Entonces, pues bueno, con Estados Unidos, pues naturalmente iba a ser un poco más sencillo obtener el reconocimiento porque, pues al final del día, el plan de Estados Unidos, pues bueno, estaba trazado en varios pasos y lo vamos con Inglaterra. Inglaterra, evidentemente, en general, todas las potencias, pues al final le iban a estar coqueteando al nuevo continente por todos los recursos que tenía, ¿no? Entonces, pues Inglaterra no era la excepción, tenía el interés de obtener beneficios comerciales y la posibilidad de extender su control en el continente y pues de alguna manera también detener la expansión de Estados Unidos a Texas, ¿no? Tampoco le convenía que pues el hijo rebelde, ¿no?, de cierta manera, pues se convirtiera en una potencia. Entonces ya lo tenía bien identificado. Entonces Inglaterra pues también por eso tenía interés de poder entablar relaciones con México. Sin embargo, pues la situación no iba a ser sencilla. Si ya hablábamos de un escenario tenso dentro de Europa, pues el hecho de que una de las potencias, ¿no?, le diera el reconocimiento abiertamente a alguna de las excolonias, pues iba a generar una controversia, pues probablemente también, pues alguna clase de percance en las relaciones entre los países involucrados, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué hace Inglaterra? Pues envía a Lionel Harvey a investigar sobre la estabilidad de México, evidentemente no lo encuentra, ¿no? Y envía a un informe en Inglaterra sobre cómo está la situación en México, ¿no? México, por otro lado, envía a Mariano Medrano, ¿no?, para obtener el reconocimiento de Inglaterra, negociar un tratado comercial y conseguir un préstamo, evidentemente viendo el interés de Inglaterra, ¿sale? Y también busca México con Inglaterra, pues comprar armas para sacar a los españoles de San Juan de Ulúa y liberar a Cuba. El mayor de los obstáculos para Inglaterra, ¿no?, de reconocer a México fue que España, pues evidentemente no lo había reconocido, ¿no? No existe un reconocimiento como tal, independientemente de que sea consumada la independencia. Hasta 1822 se llega a un acuerdo en el que se ratifica por el Congreso, ¿no? Un acuerdo con Inglaterra. Y pues bueno, digamos que también ahí existe ya este reconocimiento tácito de Inglaterra hacia México, ¿sale? Con Francia se buscó el reconocimiento a través de la negociación conjunta con otros países hispanoamericanos, ¿sale? Francia también tenía fuertes intereses comerciales, por lo que temía que Inglaterra fuera el único con beneficios comerciales. Entonces, de repente todo el mundo quería hablar con la más guapa, ¿no?, que en este caso era México. Entonces, pues también existía como cierto grado de competencia. ¿Por qué? Por los recursos, como ya comentamos, ¿sale? Aunque Francia tenía la intención de reconocer a México, ¿no?, la división entre liberales y conservadores no permitió la firma de dos tratados negociados con Francia en aquella época, ¿no? Se vio evidentemente pues mermado por estas diferencias internas, ¿no? Y que al final pues también tiene un impacto, ¿no? Pensando, ¿no?, que en Francia existiera una monarquía, pues evidentemente reconocer un país con una estructura administrativa diferente, ¿no?,
y política diferente, pues definitivamente pues tampoco fortalecía la imagen de la monarquía, ¿vale? Con Francia obtuvimos el reconocimiento, otra vez como sé que en 1830, ¿no? Tuvimos relaciones informales desde 1824. Comercio y navegación, pues también tuvimos ciertos acuerdos, no necesariamente tratados, ¿no? En 1827. Entonces, pues bueno, se da el Tratado de Amistad, Comercio y Negociación. Después existen reclamaciones por parte de Francia, dado esta inestabilidad interna por parte del barón de Fody. Y esto es lo que va a dar pie a la primera intervención francesa, de la cual vamos a hablar más adelante, ¿sale? Estrategia, ¿no? La estrategia del Estado mexicano es poder obtener el reconocimiento del Vaticano, ¿no? Porque evidentemente, pues España no quería pues soltar cualquier posibilidad, ¿no? Para poder reconquistar, pues, Nueva España. Entonces, la idea, ¿no? La estrategia que genera el Estado mexicano es acercarse justamente al Vaticano para obtener su reconocimiento, ¿no? Y aparte, evidentemente, pues también tiene una connotación religiosa. O sea, México no nace como un país laico, evidentemente identificamos en el estandarte de Miguel Hidalgo, pues a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Quien se identifica como figura de la independencia principal, pues un cura, ¿no? Entonces, al final del día, ese aspecto va a tener este impacto, ¿no? En tanto las estrategias como un interés individual, ¿no? Como Estado más allá del tema del reconocimiento, pues también mantener, pues esta cercanía, ¿no? Con el Vaticano para poder, pues tener como esta validez, ¿no? Y esta bendición, ¿no? Para ser un país independiente. Evidentemente, pues el Vaticano tampoco iba a recibir, ¿no? Con los brazos abiertos al Estado mexicano, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Yo te reconozco, yo sé que eres un país a partir de ahora, ¿no? Pues porque evidentemente, pues España, pues también a ser una monarquía, ¿no? Con Fernando VII, ¿no? Y muy relacionada, ¿no? Con la iglesia, ¿no? Pues naturalmente, pues el Vaticano no iba a dar su reconocimiento de buenas a primeras. Entonces, pues hubo un primer intento por parte de José María Marchena, es decir, un representante que enviamos nosotros de México para allá en 1823. En 1824, México notifica al Vaticano la oficialización del catolicismo como religión, ¿sale? En 1829, con Guadalupe Victoria, se envía a Francisco Pablo Velázquez, quien no llegó al Vaticano y se quedó en Bruselas y luego en Florencia. Entonces, pues bueno, otro de los intentos del Estado mexicano. 1830 México se quedó sin obispos, ¿no? Sin obispos oficiales, digámoslo así, o sea, evidentemente se ejercía la religión, evidentemente había iglesias, ¿no? Pero pues, se necesitaba y era requerido pues esta bendición por parte del Vaticano, ¿no? Entonces, pues bueno, el Vaticano ofreció obispos no propietarios, algo que pues México no aceptó, ¿no? Con Pío octavo. ¿Por qué? Porque al final del día, obispos no propietarios, por lo que tengo entendido, no, tampoco soy un erudito, ¿no? De las estructuras religiosas, pues no equivalía o no tenía el mismo valor que un obispo pues, propietario, ¿no? Y fue hasta 1836 que el Vaticano recibe a Manuel Bonilla, ¿no? Ya no está Pío octavo, ya está Gregorio sexto, ¿no? Y esto significó el reconocimiento oficial del Vaticano hacia México. En el momento que sucede en 1836 este reconocimiento por parte del Vaticano, es cuando ya se empieza a ejercer, digamos, una presión indirecta a España para este reconocimiento, ¿vale? Pues evidentemente iba a ser mucho más complicado con España, ¿no? Primeramente, pues teníamos deudas de guerra, ¿no? España le pide auxilio a la Santa Alianza, que ya habíamos hablado que tiene como esta intención, ¿no? De que, pues bueno, se recuperaran las colonias independientes, ¿no? Existe este evento que es la intervención española, la invasión del general Barradas, ¿no? Fue un intento por parte de España para recuperar México, un ataque hacia Tampico, ¿no? Sin embargo, pues
pues no se pudo consumar, digamos, esta reconquista a través de esta invasión. Aquí es donde Santana, ¿no? Empieza a ganar como este renombre, empieza a entrar como esta figura, al escenario político, ¿no? Empieza a sonar porque fue justamente con Santana con quien pues se le hizo frente, ¿no? A esta intervención por parte de España. ¿De dónde nace esta intervención? Pues ya habíamos comentado, ¿no? Que Cuba todavía no era un país independiente. Entonces, parte, ¿no? Algunos elementos del ejército español pues se encontraban en Cuba. Entonces, pues llega el general Barradas, ¿no? Por órdenes de Fernando VII, le dice, oye, ¿sabes qué? Pues tú que estás cerquita, ¿no? Y que tienes gente allá, pues reconquista México, ¿no? Entonces así es donde inicia la intervención de Barradas. Realmente no fue como una super intervención. No se da la intervención, ¿no? Naturalmente, pues eh, sacamos a los españoles, ¿no? Del país. Todavía no existe un reconocimiento expreso por parte de España, independiente de no haber ganado la intervención. Obviamente, pues era parte de los términos que se buscaban en, digamos, no en un tratado de paz, ¿no? Pero al menos, pues para cerrar esta guerra entre España y México. Ya una vez que se cierra, a través de la intervención de Francia e Inglaterra, pues se negocia el reconocimiento de México por parte de España, ¿sale? Entonces, el reconocimiento del Vaticano sirvió para que en 1836 las Cortes Españolas autorizaran el reconocimiento. Hablamos de que el Vaticano reconoce a México en 1836, ¿no? El, se negocia, se hace todo este proceso, las Cortes Españolas dicen, bueno, ya, vamos a reconocer a México en 1836, pero es hasta 1837, digamos, la fecha oficial del reconocimiento, ya que en 1837 ya existe un tratado de paz, ¿no? De amistad entre México y España, y aparte llega Calderón de la Barca como representante español. Es el otro elemento que les comentaba, esta representación, ¿no? A través de la embajada, digámoslo así. Dentro de México, por parte de España, pues evidentemente nosotros tenemos un representante allá, ¿no? En ese momento, y es cuando se oficializa este reconocimiento hasta 1837. Lo primerito que podemos rescatar, ¿no? Con respecto al tema de los reconocimientos es que, pues bueno, de primera instancia nos acercamos a los países de Centroamérica y de Sudamérica para obtener el reconocimiento. Obviamente nosotros les dábamos un reconocimiento, ¿no? Al final, hermanos, hijos del viejo continente, pues al final del día ese tipo de alianzas lo que buscaba generar era un contrapeso a las grandes potencias, porque no es lo mismo que un solo país buscara su reconocimiento que fuera un grupo de países, ¿no? Buscó en algún punto crear una confederación, ¿no? Hispanoamericana, pero Europa reaccionó y obstaculizó el proyecto para que el nuevo continente no resistiera las presiones externas, divide y vencerás, digamos, de la filosofía que se utilizó para estas iniciativas por parte de Europa, que al final no permitieron esa cohesión, digamos, pues, regional, ¿sale? No fue un término que se utilizara en el momento. Entonces, pues bueno, no se pudo generar ese contrapeso, no fue nuestro único intento, ¿no? Regularmente pues existía esta intervención e interés bastante y participación también bastante importante por parte de México para tener este tipo de iniciativas como el panamericanismo, ya lo vamos a ir platicando, ¿sale? Y pues bueno, no se pudo dar, evidentemente pues no era algo conveniente para las potencias y ciertamente tampoco para Estados Unidos. Colombia. Pues Colombia fue reconocido por México en 1822, ¿no? En este caso, Manuel de la Peña y Peña fue nombrado nuestro ministro plenipotenciario ante Colombia y otros países sudamericanos, o sea, uno solo para varios, ¿sale? La instalación del Imperio Mexicano, ¿no? Mermó las relaciones diplomáticas con Colombia y fue hasta la República que se firmó el Tratado de la Liga y Confederación Perpetua entre México y Colombia en 1823, fue un periodo muy corto, ¿no? Estar enojados. Con Chile, Perú, Ecuador y Brasil, pues con ellos tuvimos relaciones sin ningún problema, sin ninguna complicación, ¿no? En Centroamérica, pues bueno, ojo, se separó de México en 1824, año en el que se aprobó un decreto que reconocía su independencia, ¿no? Y aclaraba que Chiapas era parte de México. Más tarde se anexó el territorio del Soconusco, zona que reclamaba Guatemala, hubo conflicto, pero se resolvió sin problema.
fue el mayor highlight. Y vamos con Cuba. Cuba, Cuba tiene un valor muy estratégico, ¿no? A la fecha, ¿no? Si lo identificamos bajo una perspectiva de geopolítica, ¿no? Y en aquel entonces, pues se tenía bien identificado, ¿no? Entonces, para México, pues representaba un factor importantísimo para garantizar su independencia, ya que pues todavía estaba ocupado por España, ¿sale? A pesar de que México generó algunos intentos en conjunto con Colombia, pues Estados Unidos limitó y evitó que participara en la independencia de Cuba. Estados Unidos también identificaba la importancia que tenía Cuba, entonces pues tampoco nos permitió de alguna manera participar tan activamente, que solamente en la independencia de Cuba, ¿sale? Entonces, pues bueno, Cuba por eso era importante, por eso era importante. De ahí justamente, como ya revisamos en la sección del reconocimiento de España, pues bueno, con Cuba, el hecho de que existieran esta presencia española, pues evidentemente era un riesgo latente que al final se consolidó, ¿no? Y pues que generó esta intervención, ¿vale? Simón Bolívar, pues propuso la creación de la Liga de Naciones Hispanoamericanas, ¿sale? Como ya les comentaba, formada por México, Perú, Chile, Brasil y Estados Unidos. Final. Y propuso que Estados Unidos estuviera conmocionados. Finalmente, los conflictos internos en todos estos países, ¿no? Sobre todo en los hispanoamericanos, pues bueno, no permitieron dicha formación, ¿sale? Lucas Alamán intentó revivir el proyecto haciendo la Asamblea de Tacubaya en 1831 con Perú, Bolivia, Chile, Colombia y Centroamérica, pero la falta de acuerdos y la invasión de Francia a México, de la que también vamos a ver más adelante, detuvo el proyecto. ¿Qué fue lo que aprendimos? Los objetivos de la política exterior del Estado mexicano consumada su independencia. El panorama y contexto internacional del siglo XIX en Europa y Estados Unidos. El pensamiento ideológico por parte de Estados Unidos en el continente americano. El contexto interno de México después de la independencia y la lucha entre liberales y conservadores. El proceso para el reconocimiento del Estado mexicano por parte de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, el Vaticano y España. Y la participación que tuvo México en el desarrollo de los países hispanoamericanos. Muchas gracias.